Se titula Historia de la Iglesia, el cristianismo en Estados Unidos. ¿Por qué el cristianismo en Estados Unidos? Porque nosotros somos un país, México, que fuimos evangelizados desde Estados Unidos, ¿sí? Bueno, México tiene dos historias. Fuimos colonizados, conquistados por los españoles, y cuando llegan los españoles, la religión que traen es el catolicismo, y somos un país católico en general. Pero también cuando la enseñanza reformada llega a México, llegan a través de misioneros de Estados Unidos. Entonces somos un país en su origen católico, porque fuimos conquistados por un país católico como España, y la llegada de la palabra de Dios a México viene de Estados Unidos, y las iglesias de Estados Unidos son iglesias que vienen de la Reforma. Quisiera hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido a lo largo de muchas semanas en estas mañanas, y un poco qué objetivo tiene esto. Quiero romper algunos paradigmas que existen, que esos paradigmas impiden que las personas puedan abrirse a conocer la palabra de Dios o abrirse a otras realidades que existen. Por ejemplo, dice la Biblia en el libro de Cantares, versículos como este, Cantares, capítulo 6, versículo número 8 y 9. Dice la Escritura: 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas 50. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, única es a su madre, escogida a la que la engendró. Viéronle las doncellas y llamaronla bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Este versículo lo que dice es que una es su paloma y una es su escogida. Y entonces esto hace que haya una confusión en el mundo religioso, porque entonces dicen, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y con base a Eclesiastés se dice, hay una sola iglesia verdadera, porque una es su paloma mía, una es su elegida suya, y solamente hay una iglesia verdadera. Y si una está bien, ¿cómo están todas las demás? Mal. ¿Qué provoca este pensamiento? Provoca un rechazo hacia otra forma de pensamiento, ¿sí? Y ese rechazo aísla a las personas, y sin darse cuenta provocan el efecto opuesto a lo que Jesús quería. Jesús lo que quería es que la fe estuviera inmiscuida en la vida de las personas y de la sociedad en todo el mundo. Y es verdad que el versículo dice que una es su paloma mía y una es su elegida, pero ¿quién es, en ese contexto histórico en el que estás leyendo Cantares, quién es su paloma mía y su perfecta suya? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Pero ahí era muy claro, porque ¿cuántos pueblos había alrededor? Muchos pueblos, y Israel es el que tenía su principio. Jeremías capítulo 10, veamos esto, Jeremías capítulo 10, es decir, querer aplicar al presente este versículo de decir, existe una única iglesia verdadera, está descontextualizado, porque la frase de una sola es mi paloma se refiere a la época del pueblo de Israel. Jeremías capítulo 10, versículo 1 y 2. Oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre ustedes, oh casa de Israel. Así dijo el Señor: no aprendan el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las gentes las teman. La parte de esto que lo cito es porque dice, no aprendan el camino de las gentes. Y entonces se toma este versículo para decir, no aprendas lo que otros hacen, porque lo que otros hacen, si no es la iglesia verdadera, no lo debes de hacer, porque hay una sola iglesia verdadera. Y entonces déjame mostrarte algo. Cuando tú piensas en el pueblo de Israel, ellos sí son el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y es el único pueblo que existe, porque la Biblia está llena de esta enseñanza. Solo Dios eligió el pueblo de Israel, y solo Dios tiene el pueblo de Israel.
No eran los egipcios, los asirios, no eran los griegos, no eran los medos y persas, eran solamente ellos, ¿sí? Cuando llegas al Nuevo Testamento, lo que te tienes que dar cuenta es que Jesús forma la iglesia. Y la pregunta es, ¿cuántas iglesias formó Jesús? Por supuesto que formó solamente una. Y existe solamente una iglesia porque Jesús formó una iglesia. Pero lo que te tienes que dar cuenta es que por cuestiones históricas, el cristianismo fue tomando ramificaciones, ¿sí? Y cuando tú llegas a la Reforma Protestante en Europa, la Reforma Protestante empieza a descubrir cosas que se habían perdido. ¿Por qué empieza a descubrir cosas? ¿Dónde está el mensaje de Dios? En la Biblia. ¿Y quién leía la Biblia? Solamente los que hablaban latín o griego, y que era solamente la gente culta que estaba en los institutos teológicos, en los monasterios, en los seminarios, y eran los únicos que tenían la Biblia. Y no es que hubieran muchas copias de la Biblia, habían unas poquitas copias de la Biblia que unas cuantas personas leían. Cuando se descubre la imprenta, se inventa la imprenta y se empieza a masificar la Biblia, y la Biblia se traduce a idiomas, a lenguas comunes, al común, a la lengua popular de cada pueblo, entonces la gente empieza a leer la Biblia y se empieza a dar cuenta de cosas. Dice, hay salvación por gracia. Dios quiere que hagamos esto, Dios quiere que hagamos aquello, y empiezan a hacer a un lado todo el costumbrismo que la teología católica como institución había establecido en la humanidad, y entonces se empiezan a dar cuenta a través de la lectura de la Biblia y se empiezan a cuestionar cosas que antes no se cuestionaban. Entonces, en Europa tienes unido el Estado con la religión. El Estado y la religión son una sola cosa, es decir, si el gobernante de este país es protestante, aquí damos libertad de que se lea la Biblia. Si en este país somos católicos, aquí se hace de esta manera, y entonces sucede de eso. Ya hemos platicado mucho de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, ¿qué es lo que tienes? Tienes la iglesia de Roma, que es la cabeza de todas las iglesias. Y entonces, cuando se da la reforma protestante, ¿qué consiste? En que los demás países dicen, no aceptamos la autoridad de Roma sobre nosotros, y tienen independencia. Y cuando tienen independencia empiezan a construir su propia teología o su propio pensamiento. Y de Inglaterra vienen las 13 colonias inglesas a Estados Unidos. Entonces te quiero contar el resumen de lo que he platicado las últimas semanas acerca de la historia del cristianismo en Estados Unidos, porque en la medida que entiendes eso vas a entender los hábitos que tenemos. Y yo te he dicho muchas veces, y más los que somos de muchos años en el cristianismo, ¿te acuerdas que hace años, hoy sigue habiendo iglesias que dicen que es pecado maquillarse, ¿sí? Que una mujer no se debe de maquillar, que una mujer no debe de usar aretes, que una mujer no debe de usar joyería, ¿no? O que una mujer debe usar velo, o que una mujer debe de usar falda, siempre, permanentemente, todo el tiempo. ¿De dónde viene todo ese pensamiento? O que hay una sola, única iglesia verdadera, y que esa iglesia se transmitió de generación en generación. Vamos a empezar a estudiar en qué creían estas personas en el cristianismo en Estados Unidos, y te vas a dar cuenta que lo que se cree es construcción, es producto de un constructo de muchas ideas y muchos pensamientos que se han ido recuperando a través de la Biblia. Entonces, si empezamos con la presentación, quiero hacer nada más el resumen para empezar a entrar ahí. Ponemos la primera. Híjole, me hizo muy chiquito, ¿ok? ¿Sí lo ven? Sí. Ok, bueno, entonces te voy a platicar las principales iglesias que están en Estados Unidos. Ya las hemos platicado muchas de ellas. La primera son los famosos puritanos, ¿sí? La iglesia congregacionalista, que son los puritanos, su origen está en Inglaterra y tienen más o menos formación calvinista. La semana pasada expliqué un poco la diferencia entre Calvino y Arminio. ¿Cuál es el tema central de la teología calvinista? Que dije la semana pasada. Les dije la semana pasada, el tema central del calvinismo tiene que ver con la predestinación y la salvación por gracia, que es irresistible, opuesto a lo que Arminio enseñaba. ¿Quién es una iglesia de corte calvinista? Las iglesias presbiterianas, ¿sí? La iglesia presbiteriana es una iglesia calvinista principalmente, pero bueno, aquí tenemos
los puritanos. ¿Quiénes son los puritanos? Una sección que se desprende de la iglesia anglicana, que empiezan a decir ellos, oye, tu iglesia anglicana estás igual que la iglesia de Roma, porque sigues abusando del poder y sigues haciendo muchos excesos, y además nuestra liturgia y nuestra ceremonia es igualita como lo hacen las iglesias católicas. Deberíamos de reformarlo y hacerlo diferente. Entonces a esta corriente se les conoce como los puritanos. Se forman en Inglaterra, son de corte calvinista principalmente y llegan a Estados Unidos entre 1620 y 1630. Y bueno, ahí se empiezan a formar. Y acuérdense lo que decíamos de esos movimientos. Ellos pensaban que ser hijos de Dios tenía que impactar la sociedad y empiezan a formar universidades y hospitales, por ejemplo. Y a los puritanos le debemos una de las más famosas universidades del mundo, la creación de la Universidad de Harvard, ¿no? Harvard es fundada por puritanos. Como por ejemplo en Inglaterra tienes universidades formadas por la iglesia anglicana y que los teólogos serios iban o a Oxford o a Cambridge a estudiar y que son los grandes reformadores. Sí, José Luis. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué congregacionalista? Sí, porque creían, o sea, la gran diferencia entre estas iglesias es quién toma la decisión y quién lidera a la iglesia. Entonces se llaman congregacionalistas porque la decisión está en manos de la congregación. Es decir, si piensas en el modelo de la Iglesia Católica, ¿quién toma las decisiones en la Iglesia Católica? El Papa y el Consejo Cardenalístico, ¿sí? Los cardenales son la máxima autoridad y así va esa estructura. Ahí no. La congregación, se llaman congregacionalistas porque dicen la congregación va a mandar. Y entonces se hacía lo que la congregación decía. Ese es el modelo de iglesia, ¿no? Pero bueno, esos son los puritanos. Grábate, los puritanos. ¿Por qué son famosos los puritanos? Ellos en su época lo que decían es que en la alabanza, por ejemplo, no debían de haber instrumentos musicales, sino que debería ser solamente a voces. Los puritanos lucharon muy fuerte en su momento contra el establecimiento de la Navidad. Ellos decían que la Navidad no se debía de celebrar, ¿no? La Navidad de 1600 y 1700, porque la Navidad que conocemos hoy es una Navidad muy distinta a la de 1600, 1700, ¿sí? Es algo también muy importante. Entonces, por eso se conoce el movimiento de los puritanos. Avanzamos, ese es un movimiento. Luego, tenemos los presbiterianos. O sea, todas esas iglesias son iglesias que están en Estados Unidos, ¿sí? Están las iglesias presbiterianas, que su origen está en Escocia, llegan a Estados Unidos hacia el siglo XVII y se llama presbiteriana la iglesia porque el gobierno de la iglesia está dirigida por los ancianos, o ese es el deber ser. Un anciano es un presbítero y que ellos son los que deciden lo que se hace o no se hace en un lugar, ¿no? Y en Estados Unidos es una de las denominaciones históricas más importantes porque influyen en la revolución civil o la guerra de independencia civil en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ya tienes los puritanos y ahora tenemos los presbiterianos, que los puritanos sí nacen de Inglaterra, pero la iglesia presbiteriana no. La iglesia presbiteriana es una iglesia que viene de Escocia y de los migrantes escoceses que llegan a Estados Unidos se van a establecer ahí, ¿no? Muy bien. Seguimos. Los famosos luteranos, que pues de Martín Lutero, otra vez son pequeñas comunidades que llegan a Estados Unidos de alemanes, no son iglesias tan fuertes e influyentes en Estados Unidos, pero sí existen y están allí. Finalmente, pues, la iglesia luterana está también en Estados Unidos, ¿no? Vemos la siguiente iglesia. Y ok, a esta le dedicamos 2 sesiones y se acuerdan estudiar a profundidad la iglesia bautista. Esta es una de las denominaciones más influyentes en Estados Unidos. Llegó a ser la más grande en algún momento. La iglesia bautista se forma en Inglaterra, llega en 1600 más o menos, y ¿qué es lo que creen principalmente? El bautismo de los creyentes, no en los infantes, libertad religiosa, separación de la iglesia y del Estado, y básicamente es eso. Nosotros le dedicamos 2 sesiones a platicar acerca de la iglesia bautista. Es una iglesia muy importante en Estados Unidos porque recuerden cómo surgió. Cuando en Inglaterra la iglesia anglicana se separa de Roma, adopta las mismas prácticas dictatoriales de la iglesia de Roma
y a los primeros que empieza a perseguir es el movimiento puritano dentro de ellos, y de ese movimiento puritano salen los famosos menonitas, y de ahí también va a salir el movimiento bautista. Entonces tienes a los bautistas que creían básicamente, su idea principal de ellos, más allá del bautismo, es separar la iglesia del Estado. Esa es su posición más importante de ellos, separar la iglesia del Estado, porque hasta ahí seguía unida. Lo que los reyes decían es lo que se practicaba en la fe, y lo que van a hacer los bautistas es por primera vez pugnar a que no tenga nada que ver el Estado con la religión, y esa es su aportación más importante. Le daban libertad teológica a cada congregación, y hay iglesias bautistas de dos tipos, calvinistas y arministas, ¿sí? Tienen los dos bloques de congregaciones. Siguiente. Luego están los cuaqueros, Sociedad de los Amigos, se forma en Inglaterra y también llega acá a Estados Unidos. No son tan grandes, pero en su momento influyeron hacia esa época, ¿no? Vamos al siguiente. Ya me lo acabamos. 6, este lo estudiamos la semana pasada, la iglesia metodista, ¿sí? La iglesia metodista llega hacia el siglo XVIII, mediados de 1700. La semana pasada platicamos acerca de John Wesley abundantemente, y llega la iglesia metodista. Nacen dentro del anglicanismo, era un esfuerzo de renovar a la iglesia anglicana, pero reciben tanto repudio y tanto rechazo que deciden separarse y formar sin querer una nueva denominación, porque ¿qué es lo que pasa? Empiezan a venir los misioneros a Estados Unidos, empieza a crecer mucho el cristianismo en Estados Unidos, y entonces le piden a Inglaterra, danos autorización a la iglesia anglicana de nombrar obispos, presbíteros, ancianos que dirijan la iglesia, y Inglaterra les dice no. Oye, pero ¿quién va a atender a las personas? No estamos de acuerdo, no puedes formar nadie más. Entonces dicen, pues es primero atender a la gente, y nombran personas que se queden a cargo de la iglesia, y sin querer se desprenden y se forma un movimiento que nunca se pensó que hubiera suceder, ¿no? ¿Avanzamos? ¿Me queda alguien más o ya? ¿Listo? Ok, bueno. Esas son las denominaciones históricas que están en Estados Unidos, ¿sí? Esas 6 son las denominaciones históricas que están en Estados Unidos, en el siglo XVI, XVII y XVIII, en la historia de esa época. ¿Por qué te platico todo esto? Porque lo que tú conoces de cristianismo en México viene de estas denominaciones. Todo lo que tú vas a encontrar en México, a la iglesia que vayas, con excepción de la Luz del Mundo, que se fundó aquí en Guadalajara, todo lo demás que tú encuentres en México va a venir de allá, ¿sí? Platicábamos de la Iglesia de Dios Israelita, por poner un ejemplo. La Iglesia de Dios Israelita, como lo vimos en su momento, ¿de dónde viene? De una denominación que se llama Iglesia de Dios del Séptimo Día, ¿sí? ¿Y de dónde viene la Iglesia de Dios del Séptimo Día? La fundó un hombre que se llama Gilbert Cranmer. Gilbert Cranmer la fundó. ¿Y de dónde viene Gilbert Cranmer? Gilbert Cranmer es un estudiante del grupo de William Miller. ¿Y de dónde viene William Miller? De una formación bautista, ¿sí? Y al final de esta temporada, lo que te voy a tratar de demostrar que todas las cosas que creemos están basadas en aportaciones de distintos teólogos en distintos movimientos. Es decir, ¿a quién se le ocurrió la idea de pensar que la iglesia verdadera desde Jesús hasta hoy 2025, de generación en generación, de forma ininterrumpida se le fue enseñando la Biblia a alguien? Es decir, imagínate, Jesús le enseñó a Pedro, le enseñó a Juan, Juan le enseñó a Policarpio, y así te vas pasando de generación en generación hasta llegar con nosotros, que alguien nos enseñó en una línea ininterrumpida de enseñanza, desde Jesús hasta nosotros, de generación en generación. Eso es una teoría. ¿A quién le debemos ese pensamiento? A la iglesia bautista, porque hay un teólogo bautista que hizo todo un libro y una escritura, todo un libro, todo un estudio, donde él quiere probar a través de la historia cómo se ve interrumpida la enseñanza, lo cual es total. Después al final se desacreditó históricamente porque no es de esa manera. Es decir, lo que Jesús enseñó, gran parte de la enseñanza de Jesús y su teología, hacia el año 1000 de nuestra era, se había diluido. ¿Por qué? Porque los líderes de la iglesia habían tomado una dirección distinta,
y empezaban a enseñar cosas diferentes, y para el año 1000 ya nadie tenía la Biblia para leerla. Entonces, ¿cómo puedes saber lo que ya nadie lee, sino solo lo que te repiten? ¿Sí? Cuando la Biblia a partir del año 1000 se empieza a leer y a traducir y a estar en otros idiomas, la gente empieza a redescubrir cosas que estaban escritas antes y se empiezan a poner por práctica, ¿sí? Pero cuando en la iglesia de Dios israelita, que por poner el ejemplo, por citarla a ella, no lo digo desde el punto de vista académico, dicen, de generación interrumpida se enseñó, no es a los primeros que se les ocurrió. Eso se le ocurrió a un bautista, y en el siglo XVIII era una enseñanza muy famosa que se quería probar que fuera así. Después se probó que históricamente carecía de valor y se desechó, pero hay quienes se lo quedaron muy arraigado. O como te enseñé, te doy la palabra, José Luis, o como les enseñé en su momento, ¿a quién se le ocurrió decir que el falso profeta son los protestantes? A los puritanos, a los bautistas y a corrientes metodistas. ¿Por qué? Porque lejos de que, así como la Iglesia Católica perseguía a los que pensaban distinto de ellos, después la Iglesia Anglicana perseguía a los que pensaban distinto de ellos, y entonces decían, le están haciendo el trabajo a la misma Iglesia Católica, las mismas prácticas que tienen los líderes católicos, tienen los líderes anglicanos. Entonces, ¿quién es nuestro enemigo? Pues quien no nos deja predicar el Evangelio, y son los protestantes. Lo que te quiero transmitir es que muchas de las enseñanzas que existen son consecuencia histórica de otros movimientos que van aglutinando ese pensamiento. José Luis. En la práctica también la Iglesia Católica dice lo mismo, ¿no? Ellos están desde Pedro hasta la fecha. Claro, totalmente. Entonces, a lo que quiero llegar entonces es, en ir cerrando como este tema de ideas, quiero que te quedes con dos grandes denominaciones, que son las dos grandes denominaciones que influyeron en Estados Unidos y luego en Latinoamérica. Una es la Iglesia Bautista, ¿sí? Y otra es la Iglesia Metodista. Ya en su momento analizamos la Iglesia Bautista y vimos de la Iglesia Bautista salieron corrientes. ¿Quiénes son las corrientes más famosas que salieron de la Iglesia Bautista? La Iglesia Adventista viene de ese movimiento, los Testigos de Jehová vienen de esa influencia y de ese movimiento, los movimientos de las iglesias del séptimo día vienen de ese movimiento, ¿sale? Y tenemos que estudiar ahora la Iglesia Metodista, y al final te vas a dar cuenta, cuando analicemos en qué es, porque como vimos la semana pasada, la Iglesia Metodista es una respuesta dentro de la Iglesia Anglicana para querer renovar espiritualmente a la Iglesia. No se deja renovar espiritualmente el anglicanismo, y sin querer terminan formando una nueva denominación que se llama la Iglesia Metodista. Sin querer, no era la intención, pero termina pasando así y se forma la Iglesia Metodista. Y de la Iglesia Metodista van a surgir otras denominaciones con ciertas prácticas que tenemos que entender el contexto de la época, ¿sí? Ahora, última parte de la explicación. El contexto profético, ¿sí? El contexto profético. Toda la interpretación o gran parte de la interpretación profética que se tiene del libro del Apocalipsis, ¿de dónde viene? De una época donde la gente dice, Jesús ya va a venir y Jesús está a la puerta. Eso se llama el gran despertar o los grandes avivamientos. ¿Qué es un gran avivamiento? Históricamente un movimiento donde las personas creen que desde fuera Dios influye en ellos para que haya una transformación. Y en Estados Unidos hay 2 o 3 grandes avivamientos. En el segundo gran avivamiento es cuando surgen todas estas denominaciones proféticas que dicen ya va a venir Jesús por segunda vez, está a la puerta. Y de ahí viene el movimiento de William Miller. William Miller dice Jesús ya está a la puerta, en 1843, 1844, Jesús viene, no viene, el famoso gran chasco, y de ahí viene una reinterpretación profética de todo lo que se va a hacer después, ¿no? 1844, William Miller dice que viene Jesús por segunda vez y no termina viniendo. Entonces, déjame terminar leyendo esta porción de la Biblia. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, y ya le pedimos a los de la alabanza si se pueden preparar. Apocalipsis capítulo 12.
versículo número 1. Apocalipsis 12, versículo 1, dice así: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿A quién se refiere esta mujer? Al pueblo de Israel, ¿sí? Si vemos en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que a mujer hermosa comparó a la hija de Sión. Entonces, ¿a quién se refiere? Oh, si quieres citarlo. ¿A quién se refiere Apocalipsis 12? Al pueblo de Israel, cuando dice vestida de sol y la luna debajo de sus pies, es el poder de Dios, la dirección de sus leyes, y dice, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, se refiere a las 12 tribus de Israel, ¿sí? Entonces, del pueblo de Israel dice que ve a la mujer pues con dolores de parto y van a ser de ahí un hijo varón, es decir, el pueblo de Israel da luz a Jesús el Mesías, ¿no? Que van a ser el Mesías. Y con él el cristianismo. Si lees todo el capítulo 12, me voy a ir hasta el final, versículo número 17. Dice: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué te quiero transmitir con esta lectura de la Biblia? Que quién es contra lo que, o qué es lo que Dios ha fundado, quien tiene mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Y esta es la base al final de la teología, los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Porque si lees la profecía, dice que contra quién va a hacer guerra, contra los que tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿qué es lo importante hoy en nuestro tiempo y todo este bloque de historia que estamos aprendiendo? Simplemente tiene un único propósito. El propósito es que tratemos de buscar la fe que Jesús practicó, que tratemos de buscar la fe de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva? ¿Qué hábitos tenía? ¿Cómo adoraba a Dios? ¿Cómo le servía? ¿Cómo le buscaba? Y que eso es lo que debemos de hacer. Y que tratemos de entender o despojarnos de esta equivocada rivalidad que existe en el mundo religioso. Esta rivalidad de decir, aquí tenemos la verdad, allá no tienen la verdad. Porque la verdad es tan compleja de decir que alguien la pueda contener y decir, nosotros somos la única iglesia verdadera y nosotros tenemos toda la razón. Porque cuando estudias la historia te das cuenta cómo cada teólogo a lo largo de la historia, Dios les ha dado luz y entendimiento para aportar la formación. Y entonces despojarnos de esta pelea permanente de menospreciar a aquellos porque tienen ciertos hábitos litúrgicos, o aquellos porque lo hacen de una manera, estos de otra manera, y pensar que la forma como nosotros lo hacemos es la única manera verdadera. Tener una mentalidad abierta de entender que Dios se ha manifestado de muchas maneras y que cuando la Biblia estuvo disponible para mucha gente la empezó a leer y se empezó a dar cuenta de la voluntad de Dios y empezó a descubrir la voluntad de Dios. Y en ese caminito de ir descubriendo, unos descubrimos unas cosas temprano y otros las descubrirán más tarde. Pero despojarnos de esta actitud de pelearnos entre iglesias cristianas, de pelearnos entre denominaciones cristianas y decir, no vayas allá porque allá están mal, y ven aquí porque esta es la iglesia verdadera. No, ven aquí si aquí te ayudamos en tu formación espiritual, si aquí te aportamos teológicamente y si aquí te ayudamos a traer luz a tu familia y a tu hogar y a tus hijos. Entonces, deseo que Dios bendiga tu pensamiento, tu corazón y te ayude a podernos despojar de esta actitud de sentirnos dueños de la verdad absoluta, que todos los demás están mal y que somos la única iglesia verdadera. Eso no existe, eso no puede ser probado históricamente, porque nuestro dicho debe de estar probado por la historia, y que lo que la historia prueba y muestra es que la iglesia de Dios es una iglesia formada por muchas personas y en esta ciudad. O sea, en esta ciudad hay mucha gente que no se congrega con nosotros y forman parte de la iglesia de Dios y forman parte de la iglesia de Jesús y forman parte de los planes de Dios. Bueno, ahora te invito a que cantemos juntos. Este espacio es para cantar.